Galileo tuvo la maravillosa idea de aminorar el movimiento. Así que en lugar de tratar de ver algo caer, hacía rodar bolas por pendientes muy suaves, de manera que la velocidad aumentaba muy lentamente. Galileo razonaba que las bolas que ruedan por una pendiente se acelerarían igual que como lo harían en caída libre, pero más lentamente. Cuando joven, Galileo había diseñado un muy preciso plano inclinado, una de las piezas más importantes de los aparatos de experimentación en la historia de la ciencia. Galileo no dejó ningún plano para su plano inclinado. Pero, basándose en sus notas del experimento, el profesor Roberto Caparelli utiliza lo que piensa que es el diseño original de Galileo para descubrir cómo logró medir la aceleración de manera precisa. Galileo estudió el plano inclinado, estudiando el movimiento de cuerpos que caen hasta que fue capaz de observar el fenómeno. Fue capaz de medir exactamente qué tan rápido rodaba una bola, midiendo el tiempo con un péndulo. Galileo estaba seguro de que la aceleración constante debía ser gobernada por una regla matemática. Así que toma este plano inclinado muy leve, deja que la bola ruede, observa cómo la bola gana velocidad y mide qué tan lejos llega en un tiempo determinado. Luego realiza su primer descubrimiento empírico, que si en la primera unidad de tiempo recorre una unidad de distancia, en la siguiente unidad de tiempo recorre 3 unidades de distancia, y en la siguiente 5, y en la siguiente 7. De manera que tiene esta hermosa progresión numérica. 1, 3, 5, 7. Llama a esta la regla de los números impares. Está realmente extasiado por esto, sabe que ha hecho un gran descubrimiento. Galileo había hallado una regla matemática para predecir con precisión el movimiento de objetos en el mundo real. Una ley universal que aplicaba a cualquier cuerpo que cae. Debajo de esta hermosa y empírica ley que ha hallado, halló una ley aún más profunda, claramente más profunda, utilizando lógica matemática y deducciones. Esta fue en realidad la clave para todos los grandes éxitos posteriores, primero de Newton y luego de Einstein y de todas las demás maravillas de la ciencia moderna. Cuando joven, Galileo había revolucionado la astronomía, pero a la edad de 74 años, su último gran libro revolucionó la física del movimiento. Desde el punto de vista de la física, su contribución más importante es su discurso sobre las dos nuevas ciencias. En efecto, es ese libro el que proporciona la verdadera base para Isaac Newton. En el transcurso de una generación, Newton había extendido el trabajo de Galileo para crear una serie de leyes tan completas que podían describir el movimiento de los planetas en sus órbitas y cómo las manzanas caen de los árboles. Es muy difícil juzgar cuál parte del trabajo de Galileo es la más importante, porque por una parte estableció algunas de las leyes básicas de la física. Por otra parte, a través de su telescopio, descubrió o probó por primera vez que en realidad la Tierra es solo uno de los cuerpos del universo, que esas cosas que vemos en la noche no son simplemente pequeñas llamas en el cielo o en la atmósfera, sino que son cuerpos verdaderos similares a la Tierra, que en todas partes del universo hay otros cuerpos que pueden ser similares o diferentes al nuestro, pero que son nuestros hermanos y hermanas en el universo. Cuando Galileo era un joven, la mayoría de las personas asumía que vivían en el centro estático de un mundo. Armado con su telescopio, escribió de manera persuasiva que nuestra Tierra era apenas uno de muchos planetas que se movían alrededor del Sol. La Inquisición decidió prohibir el diálogo de Galileo, pero no tenía el poder para prohibir las ideas de Galileo. Siempre pienso que su diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo fue el libro persuasivo que hizo que fuera intelectualmente respetable. Creer en un mundo que se mueve, un universo centrado en el Sol, fue el libro que ganó la guerra.
Hace mucho tiempo que la Iglesia Católica aceptó la ciencia de Galileo, pero no fue sino hasta 1992 que una comisión papal reconsideró su manera de tratar el asunto de Galileo. Juan Pablo II dijo que se cometieron errores en el caso Galileo y utilizó el lenguaje de Galileo para hablar de la relación entre la fe y la razón, entre la religión y la ciencia. Al decir que la fe nunca debía estar en conflicto con la razón, el Papa Juan Pablo II había utilizado las mismas palabras que Galileo había escrito en su propia defensa. El Papa, al igual que Galileo, pensaba que las Escrituras nunca podían equivocarse, pero que los teólogos pueden errar en sus interpretaciones. El Papa expresó el remordimiento de la Iglesia porque el problema con Galileo había contribuido a un malentendido trágico y mutuo entre la religión y la ciencia. Para el final del siglo XX, Galileo está casi rehabilitado. Tal vez anticipando su propio resurgir, el viejo hereje había garabateado una advertencia privada a sus adversarios en su copia del diálogo. Tomen nota, teólogos. Corren el riesgo de que alguna vez tengan que condenar por herejes a aquellos que declaren, como ustedes, que la tierra no se mueve.